¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a un programa más de Denuncia Ciudadana. Les saluda Giovanni Martínez, ya como todos los viernes en punto de las 8 de la noche a través de la señal de Comunique Channel. Y el día de hoy vamos a hacer un programa diferente. Como usted sabe, siempre le presentamos casos de calle de los ciudadanos que nos llaman para darnos a conocer sus reportes. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que creo que es de suma relevancia que tengamos que hablar ya en los medios de comunicación sobre esto, porque muchas veces se minimiza, pero hay muchos factores que determinan esto que le vamos a platicar. Y el día de hoy no voy a estar solo, me va a acompañar un especialista que va a hablar de este tema con nosotros. El tema de hoy va a ser la discriminación y sus variantes, como puede ser la homofobia. Y para esto me acompaña el antropólogo social Armando Rivas Lugo, a quien le agradezco por supuesto que nos acompañes. Armando, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Perfectísimo. Pues vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno con el tema. Y bueno, Armando, desde tu punto de vista, platícanos, ¿para ti qué es la discriminación? La discriminación es un fenómeno que se manifiesta en dos dimensiones. Okay. Una dimensión social y una dimensión jurídica. La dimensión social es la que tiende a estar mejor identificada porque son actitudes, son prácticas cotidianas, son formas de tratarnos en la vida común, en la vida cotidiana, es la forma en la que nosotros nos expresamos hacia las otras personas. Eso se llama discriminación social. Es un poco más fácil de identificar precisamente porque es lo que hemos construido, lo que tenemos como en el entendimiento de discriminación, okay, va referido a estas conductas. Sin embargo, y de manera complementaria, la discriminación también abarca una esfera plenamente jurídica, legal, que se refiere a la negación de servicios o la negación de derechos. De hecho, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, la discriminación es toda distinción, restricción, exclusión, preferencias negativa que se haga tomando como base alguna característica de las personas, ya sea su origen étnico, nacional, alguna discapacidad, el estado civil, incluso los antecedentes penales, por supuesto la religión, la orientación sexual o cualquier otra que tenga como resultado o como objetivo la negación de servicios y la negación de derechos. Okay. Entonces, esto significa que la discriminación está presente en varias esferas de la vida. Uh-huh. Una de ellas es también una que tiene que estar referida o que está referida a cuestiones de servicios públicos, okay, ¿no? Y de acceso a derechos. Y esta segunda es lo que se trabaja más o a la que se le tiene que prestar más atención porque hoy en día lo que nos encontramos es que hay una serie de... hay sectores de la población que tienen rezagos de derechos y esto, por supuesto, afecta su calidad de vida. Okay. Particularmente en México se habla mucho de la discriminación a los sectores más vulnerables, como pueden ser en el nivel socioeconómico las personas que tienen un nivel bajo o que se encuentran en un rezago social bajo. Y estábamos hablando fuera del aire antes de entrar a denuncia que un dato que se dio a conocer en el 2014 habla de que el 70% de la población indígena sintió algún tipo de discriminación precisamente por pertenecer a alguna etnia de las muchas que hay en México. Desde tu punto de vista, Armando, ¿cómo crees que surge o de dónde sale, no de dónde sale, pero sí de dónde surge la principal característica del por qué los mexicanos discriminamos, desde tu punto de vista? Casi todas las manifestaciones de la discriminación son históricas. Okay. Y cuando hablamos de históricas nos referimos a que están perdidas en el tiempo. No podemos establecer que apareció a partir de una fecha o de un día en particular, porque la discriminación está anclada a las prácticas sociales cotidianas. Y conforme va pasando el tiempo, estas prácticas y esta forma de entender a las demás personas o de mirar a las demás personas se ve legitimada, o sea, se ve afianzada o se ve incluso, dependiendo si desde lo jurídico o lo académico, se ven legitimadas. Y entonces son formas en las que hemos entendido la diversidad étnica, la diversidad religiosa, la diversidad sexual, la diversidad incluso política. Entonces,
la forma en la que hemos aprendido a entender la diversidad y cómo a interactuar con la diversidad. Es donde podemos encontrar y rastrear los orígenes de la discriminación. Okay. En lugar de enseñarnos y de crear una sociedad incluyente en la que entendemos y entendamos que hay una serie de diferencias, se nos enseña todo lo contrario, que tenemos que ser homogéneos, que tenemos que encajar bajo una serie de patrones y que todo aquello que se salga de ese patrón debe ser sancionado social y jurídicamente. Ok. Estábamos igual investigando en el equipo de Denuncia Ciudadana y encontramos datos relevantes como por ejemplo que en el año 2010 se realizó una encuesta nacional sobre discriminación en nuestro país y estos datos que ahorita les voy a comentar arrojaron que la población en México considera que el tema de la riqueza es el principal por el cual se genera la discriminación con un 59.5%. De ahí le siguen los partidos políticos con un 46.9%. Y en educación 44.4% y en el caso de las referencias o preferencias sexuales un 40%. En este caso de las preferencias sexuales, que es lo que vamos a platicar más adelante en el siguiente bloque, ¿en qué punto consideras tú que, por ejemplo, las preferencias sexuales, que era un 40%, hayan aumentado? ¿Supera el tema de la riqueza? Pues yo creo que allá si la estadística nos muestra que hay una causa que sea la que la supera, la orientación sexual, pues yo creo que sí, porque también la homofobia es una forma de discriminación, pero el clasismo también es otra forma de discriminación. Okay. Entonces, casi todas las formas de discriminación, es decir, racismo, clasismo, homofobia, sexismo, están emparentadas, están unidas. En algún punto se tocan todas ellas. Hay gente que es discriminada por esas 4 características, okay, y eso todavía es peor. Entonces, yo creo que el asunto de las preferencias sexuales está presente esa forma de discriminación. Okay. Y también creo, no de manera excluyente, sino que de manera incluso adicional, que el clasismo o la razón socioeconómica también juega un papel importante para entender estas otras formas de discriminación. Perfecto. Es decir, son ambas. Y de eso vamos a hablar más adelante en el siguiente bloque, pero antes de irnos a la pausa, les vamos a presentar un cortometraje para que usted entienda el tema de discriminación, para que lo analice y con este ejemplo pueda usted pues darse una idea más amplia de lo que estamos platicando y por supuesto al regresar vamos a seguir hablando de este tema y de otros factores que también se generan a través de la discriminación. Si le parece, vamos con este cortometraje y después de la pausa regresamos aquí en Denuncia Ciudadana. Κάτσε από εδώ. Οικονόμου, και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιες μετά την επέμβαση, Σημαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti.
Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. Estamos de vuelta aquí en Denuncia Ciudadana. Quiero recordarle que si usted tiene algún tipo de denuncia que afecte su integridad o la de su comunidad, pueden hacerla llegar a través de las redes sociales y por supuesto de nuestro número telefónico y nuestro correo electrónico. Cuéntenos su caso y nosotros vamos a acudir personalmente para conocer su historia. Ya lo saben, Denuncia Ciudadana, somos su voz. Y el día de hoy vamos a continuar hablando precisamente de un tema muy importante como es la discriminación, y como les estaba comentando en el bloque anterior, ya se encuentra conmigo Armando Rivas Lugo, quien es especialista en estos temas. Armando, estábamos platicando en el bloque anterior acerca de qué es la discriminación, cuáles son los principales factores, y estábamos hablando de estadísticas que dice que, bueno, los mexicanos, la mayoría que pues el tema de la riqueza es el principal factor por la que se discrimina a una persona. Pero estábamos hablando también que de las preferencias sexuales también es un tema que en los últimos años ha estado mucho en auge, sobre todo porque, bueno, platicábamos fuera del aire que pues en la actualidad la sociedad ve a los homosexuales como una minoría, aunque en los últimos tiempos esta minoría ha estado alzando la voz, ha estado pidiendo pues se respeten sus derechos, y precisamente en este bloque queríamos tocar el tema de la discriminación en las personas homosexuales, en este caso la homofobia. ¿Qué es la homofobia? La homofobia es un sistema de discriminación en contra de las personas por su orientación sexual y también por su identidad de género, o por todas aquellas conductas que están asociadas a la homosexualidad. Okay. Esto obviamente es arbitrario, es sumamente subjetivo. Cada persona va a entender lo que una persona homosexual con ciertas características deba tener, y estas generalidades se llaman estereotipos, ¿no? Un estereotipo es una generalización. Okay. Y entonces la homofobia está compuesta por estereotipos y por prejuicios en contra de la homosexualidad. Claro, estas ideas son falsas, son erróneas, y el problema con la homofobia es que crea un sistema de tratamiento hacia las demás personas. Entonces, si tenemos un contexto de homofobia, lo que vamos a tener es que va a haber un contexto de discriminación y de un trato no igual a las personas por su orientación sexual, por su identidad de género o por creer que son homosexuales. ¿Y cuáles son los principales estereotipos que hay de los homosexuales, o que la sociedad cree que son los estereotipos de una persona homosexual? Son estos que hemos escuchado últimamente, en los últimos meses, desafortunadamente, y que incluso han catapultado algunas organizaciones que han dicho que, por ejemplo, las personas homosexuales quieren destruir a la familia, que es una relación las relaciones entre personas del mismo sexo son insanas o son no deseables. O, por supuesto, otros que se van al extremo de afirmar que todas las personas homosexuales violan niños, ¿no? O sea, esta cuestión de la pedofilia. Bueno, y otras más que asocian con uso de drogas, con inestabilidad emocional, como si ser una persona homosexual necesariamente fuera atribuible a esta serie de características. Okay. Es impresionante que hoy en día la gente siga pensando eso, que solo el ser homosexual es sinónimo de inestabilidad. Y el problema es que, una parte que lo cree y otra parte de cómo esto, hay todo un sistema que hace pasar como verdad estas ideas falsas. Okay. Y por eso es importante hablar de la homofobia y descubrirla y de saber incluso los daños que pueden ocasionar a las demás personas. Y ahora que mencionas precisamente esto, quería también preguntarte acerca de cuáles son las consecuencias de la homofobia, en este caso para las personas que son afectadas, y también deben haber, supongo yo, factores de las personas que afectan con la homofobia. Platícanos un poco también de esto. Claro. Siendo la homofobia este sistema de discriminación,
contra las personas. Se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? También desde una forma social, una forma sutil, de bajo impacto, que puede ser desde un chiste, puede ser un evitar el contacto físico, un comentario, oponerse a los derechos de las demás personas, es homofobia. Okay. Aunque también en el último tiempo hemos visto que han disfrazado ese discurso, pero no es así. La homofobia es también oponerte a los derechos, que se reconozcan esos derechos que tienen las demás personas. Pero oponerse a ese reconocimiento porque la otra persona no es como yo, eso es homofobia. Okay. Y hay el grado extremo, que son los asesinatos por esta razón, que también es desafortunado que se ha creado toda una idea de que estos asesinatos no son por esa razón. Okay. ¿No? Y esto hay que decirlo, por supuesto que hay asesinatos por homofobia. ¿Qué significa esto? Que a la víctima la escogen en razón de su orientación sexual. Que es lo que platicábamos hace un rato, porque como usted sabe y como también le hemos estado llevando la información a través de Comunique Informa, donde también un servidor está, pues en los últimos meses Yucatán ha sido ojo público de ciertas circunstancias lamentables. Hace unas semanas el asesinato de un joven empresario que se encontró su cuerpo en un terreno baldío y que las autoridades no han confirmado la razón del hecho, pero lo que se presume o lo que se comentaba a través de las redes sociales y de la misma sociedad es que había sido un hecho de homofobia o un asesinato por odio a través de que, esta persona tenía una orientación sexual distinta a la de sus agresores, aunque como mencionábamos la Fiscalía no ha dado a conocer con exactitud, pero se sabe que no es el único caso, que han habido otros casos que no han sido muy sonados. Me parece que también en la comisaría de Cauquel, unas semanas antes igual habían encontrado 2 personas que habían sido golpeados y les habían quitado las pertenencias, pero que estos casos se están presentando actualmente en Yucatán, que siempre han existido, pero que no se hablaba, ¿no? A través de los medios de comunicación o incluso las mismas autoridades no lo daban a conocer como tal, porque siempre los victimizaban desde otros sentidos, ¿no? De que fue un robo, que fue un asalto, y no se mencionaba que tenía una orientación sexual para que precisamente no se tomara como eso, como que haya sido por tener una orientación sexual diferente. Que esto vamos a platicar más adelante ya en el tercer bloque. Nos tenemos que ir a una pausa comercial rápidamente, pero al regresar vamos a seguir platicando con Armando sobre este tema de la homofobia y muchas más características de esto al regresar de la pausa aquí en Denuncia Ciudadana. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Que sigue con nosotros aquí en Denuncia Ciudadana, ya lo sabe. Antes de continuar con el tema del día de hoy, que es la discriminación, quiero invitarlo para que usted que nos ve, si tiene alguna denuncia que afecte, ya lo sabe, su integridad o la de su comunidad, háganoslo saber a través de las redes sociales, de los números telefónicos y por supuesto del correo electrónico que están apareciendo aquí en la pantalla. Nosotros vamos a acudir con un equipo, por supuesto, y vamos a conocer su historia para que pues las autoridades, si así se puede, pues obviamente se le dé solución al tema y también sugieran los temas para tocarlos aquí en el programa
programa de Denuncia Ciudadana. Y como estábamos platicando en el segundo bloque, estábamos hablando de la homofobia y Armando nos comentaba acerca de que, bueno, en las últimas semanas pues han habido hechos lamentables referente con el tema de la homofobia, aunque no se ha dicho como tal, pero bueno, se ha entendido ante la sociedad yucateca que es así. Y bueno, estábamos platicando fuera de las cámaras acerca de este asunto del por qué surgen estos hechos. O sea, Armando, ¿tú por qué crees que, bueno, está pasando todo esto en Yucatán? Porque sabemos que Yucatán es un lugar que se ha dicho que es un lugar seguro para vivir, que es un lugar tranquilo de la ciudad de Mérida, pero ¿a qué tú derivas de que estén pasando este tipo de cosas en la ciudad? No, son varias razones. Una es la impunidad. Cuando algo que sucede y cuando un crimen es odio o es por odio y no se juzga como tal, o no se sentencia como tal, o no se atrapan a los responsables, o hacen pasar como responsables a personas que no lo son. Es decir, todas estas razones que, como bien mencionas, no solo es de Yucatán, es un asunto que pasa prácticamente en todo el mundo, incluso me atrevería yo a decir. Pasa por la impunidad, por una parte, y por la otra, porque hay parte de la homofobia que está aceptada socialmente. Okay. Hacer chistes, burlarse, hablar de manera despectiva en contra de las personas, oponerse a sus derechos, ¿no? Está bien visto, o sea, es como tiene una aceptación, ¿no? Okay. Y esto podría tomarse como que desde la misma casa los papás lo fomentan, la misma sociedad, el grupo social donde nos involucramos. En la escuela pasa mucho, se ha hablado mucho del bullying en las escuelas en el tema de la orientación sexual, ¿no? Totalmente. De hecho, la UNESCO hace unos días acaba de publicar unos puntos resolutivos donde precisamente le pide a los países que pongan atención a todas estas expresiones de violencia escolar que suceden en las aulas y que puede ir normalmente va en contra, en contra de cada una de las personas, de niños, niñas, incluso maestros, porque también ha habido casos donde padres de familia no quieren que sus hijos reciban clase por parte de maestros homosexuales. Y aquí es todavía más grave porque ellos no saben si son homosexuales o no, simplemente les parece que el maestro es homosexual. Okay. Y esto es todavía más arbitrario. Ok, y siguiendo con el tema precisamente de lo que ha estado aconteciendo en la ciudad referente con este asesinato que hubo hace unas semanas, yo tuve la oportunidad de estar revisando las redes sociales, de checar lo que la gente pues publicaba a través de los portales de información, y se hablaba también de una responsabilidad que se le daba también a esta persona que sufrió el asesinato, porque bueno, se habla de que no existe todavía una apertura en el tema de la sexualidad, y se hablaba también de que había sido porque había contactado a estas personas a través de un bar donde él estaba tomando, y que se había pactado un encuentro sexual, y que a través de eso estas personas habían aprovechado para robarle, y bueno, se les había pasado la mano y lo habían matado. En la comunidad, tú que has tenido acercamiento porque has estado involucrado mucho en el tema de los derechos humanos, pero además de los derechos para las personas que tienen otra orientación sexual, ¿tú consideras que como personas con otra orientación deberían tener una responsabilidad también de los actos, de sus actos? En este caso, son muy vulnerables, pero ¿habría una responsabilidad? Es que es un problema pensar que la víctima es quien tiene la culpa o quien tiene la responsabilidad. Okay. Aquí hay que estar muy claros, ¿no? Okay. El que asesina, el que viola, el que mata, el que roba es el responsable a quien hay que evidenciar y a quien hay que señalar. Esto es algo que nos han enseñado la lucha de las mujeres. A las mujeres durante muchos años les negaron el acceso a la justicia por cómo estaban vestidas, o a criterio de quien tomaba el caso, culpaba a la persona, ¿no? Entonces, nunca la víctima va a ser la responsable de estas cuestiones. En la medida en que vayamos pensando esto, es que estamos ahora sí creando un ambiente efectivamente de democracia, efectivamente un ambiente de derecho, porque si no, entonces fácilmente podemos culpar a alguien de un robo de su auto porque su auto está bonito. Entonces la culpa es de la persona que tiene un auto bonito. Entonces, o la persona tú tienes la culpa porque tu casa es muy bonita. Entonces, claro, por eso entran a robar tu casa, porque tu casa es bonita. Entonces,
haciendo ese argumento podemos justificar. Que el ser homosexual no sea un argumento para ser víctima o ser más vulnerable a ser víctima de un Ahora, delito. a mí lo que me gustaría anotar es que estas cosas son las que les dicen cuando están involucradas personas homosexuales. Si hubiera sido al revés, es decir, personas heterosexuales, nunca les preguntan si su heterosexualidad tuvo algo que ver. Y estas distinciones de cómo interpretar los casos también nos reflejan una forma de cómo estamos social, pero también jurídica y legalmente. Ok. Miren, se nos está acabando el tiempo. Me está diciendo el Floor Manager que ya se nos está acabando el tiempo, pero no vamos a quedar con el tema solo en este programa. Vamos a hacer un segundo programa para que usted pueda entender también un poco más amplio este tema, y también vamos a tocar el tema del matrimonio igualitario y también de la adopción. Así que, Armando, te comprometo para que te quedes conmigo en el segundo programa y platiquemos del tema, ¿te parece? Con todo el gusto. Perfectísimo, pues me voy a despedir de esta emisión de este viernes, pero ya lo sabe, lo voy a esperar en otra emisión para que sigamos platicando de esto. Yo soy Giovanni Martínez, ya lo sabe, esto es Denuncia Ciudadana, porque en Denuncia Ciudadana somos su voz. Muy buenas noches.